Hola familia, pues a ver, antes de comenzar con el tema 2 del bloque civil me gustaría comentar una cosita y es que yo respeto todas las críticas que se vierten sobre el canal y sobre cada uno de los vídeos que comparto. Es cierto que no entiendo que la gente vea los vídeos única y exclusivamente para emitir críticas negativas, para realizar comentarios ofensivos. No lo comparto porque no lo puedo compartir, porque estamos para ayudarnos, no estamos para... Cada uno se libra su futuro, cada uno se va generando su expectativa y va estudiando diariamente y se tiene que automotivar, y si tiene alrededor gente positiva, mejor. Cuando menos negatividad, mucho mejor. Pero bueno, lo tengo que respetar y es lo que hay. Pero lo que quiero aclarar es una cosa. Hay gente que está diciendo que no se me vean las hojas porque las hojas son de una editorial muy conocida. Pues les comento a esas personas que no es así. Estoy elaborando mis apuntes. Mis apuntes los elaboro por el BOE, la última publicación del BOE, las últimas actualizaciones. No quiero meter la pata, no quiero seguir ninguna editorial, porque no quiero que tengan ningún motivo para que puedan decirme que estoy copiando absolutamente nada. Estoy elaborando mis apuntes. Como podéis ver, estoy tomándome más tiempo entre tema y tema, porque lo estoy elaborando bien, estoy elaborándolo con las actualizaciones de las leyes, estoy elaborándolo con base de datos y elaborándolo para mí. Y yo lo comparto al resto de vosotros, a quien les sirva bien, y si os sirve aunque sea un poquito, mucho mejor. Yo estaré feliz. Pero me comentan que no se me vea la hoja porque las hojas son de un libro muy conocido. Pues para que os quedéis tranquilos, ¿vale? Voy a enseñar todas y cada una de las hojas de los apuntes conforme voy colgando los temas, ¿vale? Hay temas que los genero en fichas porque lo hago a mano. Y hay temas que los genero en folio porque lo hago a ordenador y lo imprimo. Sobre todo depende de lo cansada que esté y de las cosas que lleve. Ahora últimamente llevo muchas cosas para adelante, entonces lo suelo hacer a ordenador. Este expresamente es el tema 2 y como veréis están elaborados por mí, no hay ninguna editorial, ¿vale? Mirad, ¿vale? Son elaborados por mí. Entonces lo haré con todo y cada uno de los temas para no incurrir en error y que no podáis pensar que estoy copiando, que estoy haciendo algo, que son apuntes míos más. Si lo queréis, yo os los escaneo y os lo mando a quien si tengo tiempo, claro, pero a quien lo necesitéis. Y ya está. Y que un beso a todos, mucho ánimo, aquí me tenéis para lo que necesitéis y muchas gracias por todas las muestras de cariño diarias y constantes que me dais. Un besito muy fuerte y comenzamos con el tema 2. Bloque civil. Tema 2. Epígrafe primero. Límites temporales a la eficacia de las normas, comienzo y fin de la eficacia. El tiempo es un elemento fundamental dentro del mundo jurídico debido a la protección de derechos de las personas y de la protección del principio de la seguridad jurídica. En ello, en nuestra Carta Magna hace referencia en el artículo 9.3 que establece que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Pues bien, en el derecho civil, los límites temporales de la eficacia de las normas es importante por su fuerza obligatoria y por ello hay que determinar tanto como el comienzo como la finalización de su eficacia, ¿vale? Hay que tener en cuenta esos dos factores, comienzo y finalización. Comenzamos con el comienzo. Cabe señalar que aunque nada impide que las normas sean obligatorias desde su publicación, la mayoría de los ordenamientos establecen un plazo denominado vacatio legis entre la publicación de la norma y su entrada en vigor. En el Código Civil, el artículo 2.1 dispone que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone de otra cosa. No obstante, a pesar de la regla general de los 20 días dispuestos dentro de este precepto, hay que señalar que las leyes establecen habitualmente periodos de vacatio legis más prolongados cuando se trata de leyes extensas o más breves cuando se trata de impedir que quede frustrado el fin perseguido por la norma.
Por otro lado, el cómputo del plazo se efectuará conforme al artículo 5.1, que establece que siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días a contar de uno determinado, quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente. Y si los plazos estuvieren fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, como en los casos de febrero, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. En el cómputo de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Finalmente, la jurisprudencia ha declarado que el plazo previsto en el artículo 2.1 se refiere a las normas imperativas o prohibitivas, pero no a las normas permisivas en virtud de las cuales se establece algún derecho o facultad del que pueda hacerse uso libremente. En este orden de cosas habría que hablar sobre el fin de la vigencia. Hay que señalar que la cesación de los derechos de una norma jurídica puede ser temporal o definitiva, según la misma quede suspendida en su vigencia o se extinga permanentemente del ordenamiento. Si la cesación fuese definitiva, esta puede tener lugar por dos vías, como son la caducidad y la derogación. Si nos centramos en la caducidad, esta se produce cuando vence el término o desaparece la realización social o la situación fáctica que constituye el supuesto de hecho de la norma. Si fuere por derogación, esta puede tener lugar de forma expresa o tácita, según que el legislador prive explícitamente de vigencia a la norma, o que una norma posterior se oponga a otra anterior. Por otro lado, la derogación de una norma exigirá siempre que la norma derogatoria goce de rango jerárquico igual o superior que la norma derogada. En el caso del Código Civil, el artículo 2.2 contempla ambas formas de derogación al disponer que las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por último, hay que señalar que en caso de derogación tácita se tiene lugar cuando una ley nueva resulta incompatible con otra anterior. En este caso, la derogación tácita puede ser total o parcial, según se extienda a la totalidad de la norma anterior o solamente algunas de sus disposiciones. Asimismo, con la simple derogación de una norma, no recobran su vigencia las que ella hubiese sido derogada, salvo que así se disponga expresamente. Epígrafe segundo. Hablamos y desarrollamos la derogación tácita. La derogación tácita es la derogación de la norma jurídica que se define como la cesación de su vigencia por efecto a lo dispuesto en otra norma posterior. Debe recordarse, como el artículo 2.1 del Código Civil contempla, que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa, precepto que parece referirse a las leyes en sentido amplio, entendidas como cualquier disposición, sea cual fuere su rango. Respecto a las leyes que tienen una duración indefinida, expresa el artículo 2 del Código Civil que las leyes solo se derogan por otras posteriores, es decir, la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con lo anterior. Eso lo hemos desarrollado al final del epígrafe anterior. Asimismo, el profesor de Castro ha señalado unos requisitos que ha de cumplir la derogación tácita a modo orientativo y que son los siguientes. 1. Igualdad de materia de leyes. 2. Identidad de destinatarios. 3. Contradicción e incompatibilidad con los fines de los preceptos. Pueden plantear un delicado problema aquellas leyes civiles que regulan un instituto relativamente nuevo, sustituyendo así a disposiciones anteriores de carácter más específico y concreto, pero que se limitan a su regulación en líneas generales, sin contener preceptos para la realización práctica de lo propuesto. En este sentido, el profesor Lacruz Verdejo señala, como ello ocurrió con ciertos artículos que se introdujeron en el Código Civil regulando las cuestiones de principio de la prenda sin desplazamiento. Por último, y si bien es cierto que lo común es que una norma se promulgue para regir por un tiempo indefinido y por tanto su vigencia se mantenga indefinidamente en el tiempo, sin perjuicio de que el precepto legal se aplique más o menos durante el tiempo de su vigencia, lo cual no vendrá motivado por la concurrencia de los distintos supuestos para los que surgió. También se ha señalado por un sector doctrinal que si una ley se deja de aplicar por los tribunales prácticamente es como si hubiera sido derogada,
configurándose así una derogación por desuso, que se ha considerado doctrinalmente razonable, dado que si determinadas leyes no son cumplidas nunca, pero en un momento dado se las quiere aplicar este acto, será una aplicación excepcional. Epígrafe tercero. Doctrina general sobre el derecho transitorio. Exposición de las reglas 1 a 4 del Código Civil y principio de retroactividad. Reciben este nombre el conjunto de disposiciones de una norma jurídica de nueva creación que regulan situaciones existentes con anterioridad, necesitadas de complementación hasta la definitiva entrada en vigor de la norma en cuestión. En otras palabras, De Castro dice que son normas determinadoras de las disposiciones que han de regir las relaciones jurídicas existentes al producirse un cambio legislativo. También puede dirigirse el derecho transitorio de la irretroactividad y o retroactividad de la norma, lo que nos servirá para comprender mejor qué significa lo segundo. Pero hay una tercera circunstancia en que se acude al derecho transitorio. En este sentido, aunque una norma complete todas las situaciones posibles en el instante de su promulgación, llega un momento en su periodo de vigencia en que deviene insuficiente debido a la necesaria evolución de la sociedad, por lo que debe ser modificada o sustituida por otras. A partir de ese instante surge una serie de colisiones entre la ley antigua y la nueva. Para solucionar esta situación, el legislador acude a las disposiciones transitorias, pero junto a las disposiciones transitorias particulares de cada ley se sitúa el derecho transitorio, en cuanto tal que recoge una serie de principios generales que impregna todo el ordenamiento, configurándose como patronos a seguir. Reglas. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el derecho transitorio e intemporal se contienen en los artículos 9.3 de la Constitución, 2.3 del Código Civil y las disposiciones transitorias del propio Código. El primero de estos preceptos establece que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El artículo 2.3 del Código Civil dispone que las leyes no tendrán efectos retroactivos si no dispusieren lo contrario. Y como salvaguarda de la anterior excepción, el artículo 4.2 del Código dice que las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cuanto a las disposiciones transitorias del Código, como quiere que su artículo 1976 deroga absolutamente sin que pueda ni siquiera servir de derecho supletorio, todos los cuerpos legales, uso y costumbre que constituyen el derecho civil común en todas ellas materias son objeto de este código. Se hizo necesario aplicar la legislación que correspondiera en los casos que no estaba expresamente determinado en el código. Dictar una serie de reglas, 13 en total, que regulan aspectos tales como la patria potestad, la emancipación, expediente de adopción, dispensa de ley, situaciones anteriores a la entrada en vigor. Será interesante, por ello, detallar circunstancias en las que estas disposiciones pragmáticas intervienen en el derecho transitorio. Primero, así la primera de las reglas establece el principio general de la irretroactividad de las normas, al decir que se regirán por la legislación anterior al principio los derechos nacidos según ella de hechos realizados bajo su régimen, aunque el Código los regule de otro modo o no los reconozca. La disposición segunda transitoria, en el segundo punto, proyecta la regla anterior a los actos y contratos celebrados bajo el régimen del legislador anterior y que sean válidos con arreglo a ella. Asimismo, la tercera regla se establece lo que conocemos actualmente como la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derecho. Consagra al presente, como ya hemos visto con anterioridad, en el artículo 9.3 de la Constitución. Así se dice en la disposición transitoria tercera que las disposiciones del Código que sancionan con penalidad civil o privación de derechos, actos u omisiones que carecían de sanción en las leyes anteriores no son aplicables al que cuando éstas se hallaban vigentes hubiesen incurrido en la omisión o ejecutado el acto prohibido por el Código. Cuando la falta esté también penada por la legislación anterior, se aplicará la disposición más benigna. Todas estas disposiciones
son el desglose de las disposiciones transitorias del derecho intemporal que versan de la disposición 1 a cuarta y la 12, ¿vale? He desarrollado la disposición primera, la segunda y la tercera. Pasamos a desarrollar la cuarta. La cuarta regla alude al ejercicio ante los tribunales de las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el código, que subsistirán por la excepción y en los términos que les reconociere la legislación precedente. Ejemplo del anterior es la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, que establece nuevos procedimientos que sustituyen a los contenidos en la anterior Ley 1881, los cuales se encontraban en tramitación al momento de entrar en vigor la nueva ley. Para regular esta situación, las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta de la nueva Ley de enjuiciamiento civil dice que qué casos rige la legislación anterior y cuándo comienza a regir la nueva legislación. Último punto. A su vez, la disposición 12, que es la que hemos comentado anteriormente, porque las reglas son la disposición primera, segunda, tercera, cuarta y la 12. Pues la 12 del Código establece las reglas pertinentes para arreglar los derechos hereditarios surgidos con anterioridad a la entrada en vigor del Código. Estos derechos son los derechos a la herencia del que hubiese fallecido con testamento o sin él, antes de hallarse en vigor el Código. Se regirán por la legislación anterior. La herencia de los fallecidos después, sea o no con testamento, se adjudicará y repetirá con arreglo al Código, pero cumpliendo, en cuanto éste lo permita, las disposiciones testamentarias. Se respetarán, por tanto, las legítimas, las mejoras y los legados. Por último, se establece una cláusula de cierre en la disposición 13, que establece lo siguiente: los casos no comprendidos directamente en las disposiciones anteriores se resolverán aplicando los principios que les sirven de fundamento. Fin del tema 2 del bloque constitucional.